Julio Toyos es periodista. Se define como filósofo de bar. En su trayectoria ha trabajado para varios medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, en Uruguay y en el exterior. Tal como él dice, en los distintos medios en los que trabajé, alquilé mi pluma, pero dejé la conciencia en la puerta. Se reconoce como un obrero de la palabra, polémico y hasta a veces contradictorio. Julio, de poeta y de locos todos tenemos un poco, dicen. ¿Qué tenés vos de poeta y de loco? Ojalá tuviera mucho de loco, porque todas las grandes obras las hacen los santos locos, las disfrutan los inteligentes y para discutirlas están los imbéciles. Entonces yo no puedo abrogarme el título de loco porque sería un título nobiliario casi. En un país de muchos igualitos, ser loco sería una hazaña. Bueno, yo soy de los igualitos, ¿no? Fuera locura, pero igual lo haría, decía Liber Falco. ¿Cómo no? Liber Falco fue un fenómeno olvidado como se olvida en este país sin memoria la gente, ¿no? Pero bueno, pero lo de poeta sí, pues, Kesman te bautizó como el poeta. Pero no lo soy. Yo soy apenas un filósofo de los viejos boliches, aquellos de tubo de luz, que ya no quedan. Y Kesman se le ocurrió que lo mío era poesía. Bueno, si él cree que es poesía, que lo diga, pero yo no sé que no es poesía. Y las cosas que decís a través de la radio como poeta o como filósofo, ¿tienen algo que ver con el ambiente del fútbol? ¿Te parece que realmente tiene que ver con lo que es el fútbol, los futbolistas, las hinchadas? Bueno, tú tenés un defecto muy grande que haces preguntas muy inteligentes y los entrevistados nos cuesta responderlas. Pero yo creo que yo no pertenezco al ambiente del fútbol, que estoy en el fútbol como convidado para decir cosas de la vida y recuerdos del fútbol de antes, recuerdos olvidados. Toda la vida fuiste el Móvil 3 de Monte Carlo. Claro. Un día me dijo, perdona la emoción, mi inolvidable amigo el Pepe Sacía, si no fuera por vos, Julio, todos los viejos futbolistas estaríamos muertos. Nos habría olvidado la gente. Yo vivo replanteando, junto con cosas de hoy, a las figuras del pasado. Pero no pertenezco a esa caterva de imbéciles que creen que el mundo empieza y termina en una cancha de fútbol. Eso lo excluyo totalmente. El fútbol es una actividad que yo tengo profesional, vocacional el periodismo, pero no es vocacional del fútbol. Para mí, yo en Brasil hice de analista económico. Si en el Uruguay un canal me lleva de analista económico y critico a Astori, por ejemplo, la gente va a decir, este canal está loco, este tipo no sabe nada. Pero en Brasil no. En Brasil aceptaron y hasta predije una maxi devaluación que me costó mi empleo. Y bueno, también fuiste periodista policial, cuando nadie la esperaba. La crónica policial se lo debo en Canal 10 a alguien que creyó que yo podía hacer algo distinto. El algo distinto era contar historias policiales, no hacer crónica policial. Yo tenía un chofer, el gran querido Juan Orquín, llegábamos último a todas las notas. Siempre estaban todos los canales antes y éramos los últimos en irnos. Pero nosotros no corríamos. Nosotros tratábamos de no explotar el morbo. Y dejé la crónica policial cuando me iba muy bien en un programa de TV Libre que se llamaba Toyos Investiga. Lo dejé porque renuncié a vivir del morbo. Me parecía una vergüenza que yo tuviera una profesión que viviera de la desgracia ajena, de los crímenes y de eso. Me trataron de convencer, pero no. Además, ya había sufrido 2 atentados, 2 veces me tiraron tiros, amenazas de muerte toda la semana, pero el que amenaza es como el perro que ladra. Había cierta mafia, eso fruto de ciertas mafias. Se habla de las mafias del fútbol. ¿Existen esas mafias en realidad? Acá no existen mafias, existen pandillas. Porque yo voy a revivir a un gran pensador del Uruguay, a don José Pedro Damiani, que era un creador de historias increíble. Y decía,
En el Uruguay no hay famosos, hay famositos. Y no habemos ricos, hay riquitos. Y en esa proporción, en esa escala mundial yo me ubico. Y acá no hay mafia, porque una mafia tiene que ser para morder una cosa grande. Y acá son manoteadores de bolsillo. Son grupos que se dedican a manotear el bolsillo, por ejemplo, de los jugadores de fútbol. A sacarles un mango de una transferencia, un 20% que les corresponde del pase, la venta de la televisación, en cifras que para el mundo son ¿Y a insignificantes. Figueredo dónde lo ubicas? ¿A quién? Figueredo, Eugenio Figueredo. Figueredo debe ser una de las peores especies humanas que yo conozca, porque él tenía una arrogancia cuando alguien lo iba a entrevistar. Yo no tuve ese problema, porque yo fui entrevistador mientras estuve en Monte Carlo y Oriental, que fue una gran época de mi vida, y no me encontré zopencos ni especímenes como él. Me encontré gente de alcurnia, de categoría, de garra, de inteligencia. Entrevistaba a Restuccia. Fíjate, si entrevisto a Restuccia no voy a hablar de Figueredo. Entrevistaba a Cataldi. Entrevistaba a mi amigo inolvidable don Américo Gil. Entrevistaba a personajes. Don Luis fue un fenómeno, un tipo serio, formal, te concedía una entrevista de vez en cuando, pero el día que te la concedía era en la casa, con su mujer tocando el piano, era todo por arriba. Figueredo, además de delincuente, múltiple delincuente, es la peor condición que puede tener el delincuente. En la jerga carcelaria, que la conozco bien, lo peor que hay es el batidor, el ortiva. Y él, Buchón. claro, el buchón, él para poder salvarse de algo, de repente para salvar un juego de muebles de las casas la mujer sacó unos muebles que no le permitieron, para salvar algo, buchoneó. Es decir, cayó a la peor condición del delincuente, porque el tipo no sabe ni siquiera que es un delincuente. Pero ¿y no era Voz Populi en el fútbol todo eso, Julio? ¿No se sabía? Lo que pasa, eso otra pregunta, yo también caer en la red en que me entrevistes tú. Mira, en el fútbol te dicen siempre lo mismo, traiga pruebas. Vos si sos periodista tenés que ser pesquisa, fiscal, juez de crimen, todo, traer todo, testigos, todo. Es imposible. Pero lo sabés en el día a día porque te lo dicen. ¿Sabes que fulano me pidió tanto por esto? Otro, si yo le vendía a tal jugador, me pidió esto. ¿Te animás a decirlo? No. Este es el país del yo no fui. La culpa la tiene el otro. La culpa la tiene Jaime. ¿O no? Y entonces, además, yo no estaba para probar esas cosas. El peor suceso que me costó fue cuando Víctor Hugo, en aquella persecución que le hizo a Restuccia, lo metió en cana. El pase de Alfredo de los Santos. Y yo lo fui a ver, al finado lo iba a ver a la cárcel central, como fui a ver a este muchacho, a Cubilla, cuando dijeron la patraña del atentado de una agresión a un juez, que fue un cabezazo que largó, que lo llevaron preso porque era plena época gris de este país y necesitaban monigotes que quedaran ahí. Y al final la justicia lo sobreseyó a Restuccia. Sí. Pero cuando la justicia sobresea a Restuccia, no hubo ni la 20ª parte de los títulos que pusieron cuando aquel viejo glorioso lo metieron en cana. Y quisieron meter en cana a Cataldi, pero no había cómo meterlo a Washington. No había cómo, porque Washington es un hombre muy vivo y muy inteligente. Más inteligente que sus perseguidores. Ahora, mafias. Hay bandas de afanes, de manoteadores de bolsillo, llamo yo, rapiñeros, oportunistas. En un país tan chico como este no puede haber una mafia. Mafia había en La Habana antes que llegara el comandante. Ahí había mafia. Ahora cuando hablabas de esa generación de brillantes dirigentes de fútbol, también me estaba acordando, y a ti que te gusta tanto la política, que también hubo una
generación de políticos brillantes en este país, que fueran del partido que fueran, tenían todos un nivel, teníamos un parlamento muy fuerte y todo, y hoy el parlamento debe ser una de las instituciones más desprestigiadas, o por lo menos no tiene ese interés por parte de la gente que tuvo una época, cuando estaban Ferreira, Roy Arismendi, Michelini, Cataldi, que era diputado, ¿no? Mi raíz sácrata no me impidió ir al Parlamento a ver la interpelación más brillante que vi en la historia. Wilson Ferreira Aldunate al ministro Acosta y Lara. Lo desnudó de una manera tan brutal que el ministro, en lugar de renunciar, que fue lo que hizo, tenía que pedir una espada y hacerse el harakiri. Ese era Wilson Ferreira. Emilio Frugoni. En una oportunidad un diputado colorado decía unos disparates enormes y todo el mundo lo interrumpía. Y Frugoni dice, no, pido respeto por el diputado, que es un león. El diputado le dice, muchas gracias por el elogio. No, el león es el rey de los animales, le dijo Frugoni. Pero había una categoría hasta para... Te mandaban a la... sin decirlo. Tenían un jeito tremendo. Por ejemplo, don Amílcar Vasconcellos. Algunas cosas de Jorge Valle, algunas ideas que tuvo y algunos errores muy grandes que tuvo. El doctor Luis Alberto de Herrera, que era antiimperialista, antiyanqui era Herrera. Por eso lo motearon, le pusieron el mote de pronazi, no era nazi. Él era allá los rubios del norte, decía él. Y yo digo, allá los rubios del norte, donde yo me acuerdo que hace 30 años, en Estados Unidos vi zombies por la calle, vi gente tirada, gente en el peor abandono de mugre. Y me dijo un compatriota, esto lo vas a ver en el Uruguay, pero dentro de 30 años. Y lo que yo vi en Nueva York hace 30 años lo estoy viendo en la Ciudad Vieja ahora. La gente que sale de los comedores o sale de los lugares donde duerme y quedan tiradas por la calle. Gente que no quiere concurrir a esos lugares. Bueno, me lo dijo un uruguayo hace 30 años en Nueva York. Todo llega. La globalización no es solamente de comunicación. ¿Y cómo se sale de eso? Yo creo que no hay salidas. No creo que no hay salidas. Está en el ser humano. Alguien dijo un día que había que fabricar el hombre nuevo. ¿Cómo lo fabricamos el hombre nuevo? ¿Cómo fabricamos el hombre nuevo de un niño que está en la cuna, hogar monoparental, la madre tiene al hijo en cana, el padre estuvo en cana, el abuelo estuvo en cana, el bisabuelo estuvo en cana? ¿Qué consejos recibe? ¿Qué le van a hablar? ¿Cómo va a conseguir la cosa? Yo de cronista policial un día me cita una señora en los corredores de Cerro Norte. Era el único periodista policial que entraba a los corredores de Cerro Norte, me estiraban un mate, ¿cómo le va todo? Yo, pim, pam, pum. Me decían, no, usted a los chorros no nos toca, anda atrás de los asesinos, nomás me decían. Los tipos me ponían en una escala, que yo no corría atrás de los rapiñeros ni eso. Entonces una señora me recibe y me dice, mire, quiero hablar de una injusticia, me procesaron a mi hijo el mayor. ¿Por qué lo procesaron? Por robo, y es mentira, pues si yo mando a robar a los más chicos. ¿Eso cómo se erradica? No hay forma. Y el abandono del ser humano. Gente en países de primer mundo que está tirada. En Japón, leí una nota, yo vivo leyendo como si fuera jefe de página. Vivo leyendo como si fuera jefe de informativos. Me informo de todo, los sábados no te pierdo jamás de mañana. Me consta porque me llamás y me mandás mensajes. Sí, y estas notas también, creo que se abrió una gran ventana para eliminar la rutina. En Japón vi una nota, trabajadores que van a la empresa a trabajar de camisa y corbata en situación de calle, porque ellos tienen su empleo, pero no le alcanza para pagar un alquiler. Entonces, y esos tienen todavía un coeficiente intelectual. Sos de una época donde la noche y la bohemia eran diferentes ahora. Había ciertos códigos, se vivía de noche, la bohemia suponía que los intelectuales se encontraran al cierre de los diarios a medianoche.
no pasaba nada. Hoy salís a las 11 de la noche y estás regalado. Bueno, yo cuento que iba al básquetbol y volvía caminando desde la cancha de Olimpia, por ejemplo, en Colón, al Hotel Cervantes, donde yo vivía. Llegaba a las 7 de la mañana al Cervantes. Había atravesado medio Montevideo. De repente venía una barra caminando ahí. Chau, chau, adiós poeta, adiós pipa. En la cancha de la Reborges iba hasta el centro caminando. Eso era lo normal. Lo más que me pasó una vez en la plaza de los 33, jamás me oirán decir Plaza de los Bomberos, Plaza de los 33, Plaza Cagancha, Plaza Matriz, como se deben llamar. Y habían sentados 3 chiquilines, rapados. Y me dice uno, veterano, yo a usted no lo robo, a usted no lo robo, a usted lo respeto, me dijo. Gracias, le digo, y sigue caminando. ¿Dónde se vio que un infanto juvenil le diga a uno, a usted lo respeto? Otra vez, en el cerro, salía del Grúa, un lugar donde iba toda la pesada del cerro, pero yo me llevaba muy bien con todos ellos, con todo el mundo. Salía del Grúa y en la calle Patagones, a pocas cuadras de ahí, viene alguien con un cuchillo y me dice, dame la plata. Le digo, ¿cómo no? No, pero la mano en el bolsillo no la meta, ¿y cómo la saco? Le digo, vamos a hacer una cosa, yo me pongo la mano acá y vos me metés la mano en el bolsillo. No, yo no acorto, me dice. Claro, si el tipo metía una mano en el bolsillo, yo con las otras 2 le agarraba la mano del cuchillo. Le digo, bueno, vamos a tener que afanarme porque este va a ser el robo más largo de la historia. ¿Querés que me saque los pantalones? Me tengo que sacar los championes, los pongo ahí en el cordón, me sacás el dinero y te vas. No, yo a vos te conozco. Vos sos Toyo, me dice. Le digo, te conozco la voz, dice, porque yo escucho radio. Y se va el tipo sin robarme. Y de la vereda enfrente me dice, che, Toyo, en la próxima transmisión no me dedicas una. Soy Felipito, de acá del cerro. Pero Felipito, me quisiste achacar y querés que... Era tan bestia yo, que le digo, ¿cómo te querés que te dedique una si me quisiste afanar? Dice, tenés razón. Y se fue. Pero eso ya fue. Julio, viviste muchos años en Brasil. ¿Cómo ves las cosas en Brasil? Interrumpo la infusión aromática solo por tratarse de ti. No, pero siga. Nosotros con Lula volvemos 3 veces por año ahora sí. 3 veces por año volvemos. Yo creo que hay un estancamiento de la violencia. La que yo conocí en el año 92, por ejemplo, para decir un año, 82, 84, es la misma violencia de ahora. Claro, pero ¿no te llama la atención, por ejemplo, todo el tema de la corrupción del PT? No me llama la atención porque, primero, el país creció demasiado para lo que creció la clase política. Apareció demasiado dinero, demasiada cosa. Era demasiado fácil cuando no hay controles. El otro día yo le escuché decir una cosa muy importante a un dirigente comunista. Dice, ¿saben por qué cayó el socialismo real? Como le decían ellos, sí. cada uno que le ponga el nombre que quiera. Yo le puse el socialismo estadual, gubernamental. Dice, cayó porque no existía el PIS-CNT ni existían controles. Acá en el Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio le da 200 pesos a los jubilados y el PIS-CNT salta como pedrada y las asociaciones de jubilados saltan. Se quiere tergiversar lo que habían arreglado con Murro y el PIS-CNT se pone de parte de un ministro contra el gobierno. Y los jubilados igual. No habían controles. En Brasil pasó lo mismo, no habían controles. Los sindicatos no controlaban al gobierno. Marchaban al compás. Marchaban al compás. Es como aquello que alguien tiene que desentonar. Un día iba desfilando un ejército y un soldado no marcaba el paso, iba distinto. Entonces dicen, ¿qué le pasa a ese? Y va escuchando otra música. Y es así, hay que ver otras músicas. La música unívoca no sirve. Existe la diversidad, el pluralismo.
¿Cómo fue encontrar el amor de tu vida cuando ya pensabas que no iba a aparecer? Bueno, yo, perdonen el yo, no es necesario decir yo, si estoy hablando. En el año 94, estamos hablando del 94, descubrí una sonrisa. Yo me sentaba en una mesa en el Funfun a tomar mi buen vino con un muchacho, el Rafa Candia. Entonces, en la cocina se asomó, porque trabajaba con el Padre, la Madre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Era un lugar familiar. Se asomó una sonrisa en la cocina. Y yo le dije al Rafa, ¿ves esa sonrisa? La voy a tener en la mesa de luz. Me dice, yo te averiguo. No, yo creo que es la esposa del Coco López. Yo pensé que era la esposa del Padre. Pasaron los años y yo quedé en libertad de acción, porque eran tantas las mujeres que había, que no tenías por quién ensuciar una familia. Ese era el código de los pistolas, el código que teníamos los calaveras. Calaveriadas con las calaveras. Con un hogar no te metías. Y bueno, volví de Brasil, me faltaba un solo audiencia para terminar el divorcio de otra gran esposa. Todas las mujeres mías fueron grandes esposas. El fracasado fui yo. Recién aprendí la monogamia a los 64 años. Y agarré, con Lula tuvimos una conversación, nos encontramos un domingo y desde ese día vivimos juntos para siempre. Fui a Brasil, liquidé mi divorcio, tuve que ceder todos los gananciales, no en detrimento, sino que en beneficio de nuestros hijos que yo tenía allá, que yo quería mucho a mi familia de allá, y vine acá y como corresponde a un noble caballero, estamos de papel pasado, casaditos con la libreta, a la antigua. Pero muy enamorados. Yo la quiero mucho, esta mujer. A los hombres les cuesta públicamente decir que quieren entrañablemente una mujer. Si no lo pueden decir es porque no la quieren. Si lo pueden decir es porque saben que del otro lado tienen el mismo eco y la misma acrisolada honestidad y monogamia que tiene uno. Pero se los ve como novios. Se los ve como novios. Enamorados como Andamos como novios y andamos de la mano por la Ciudad Vieja, en nuestro ámbito. Yo digo que estoy exiliado en la Ciudad Vieja, en la Plaza Zavala. Pero viajás cada... Tres veces viajás a Brasil. Sí, ahora en agosto, en el preámbulo, voy a cumplir 79 años en Jericoacoara, comiendo camarones y tomando cervellina. Bueno. Y a fin de año cambio, voy a Cartagena de Indias. Bueno, en cualquiera de los dos viajes, o en el viaje a Brasil, ahora de agosto, o en el viaje de Cartagena de Indias, por haber aceptado nuestra invitación, Aeropuertos VIP Club les obsequia a Lula y a ti el que utilicen los servicios de la sala VIP del aeropuerto para que se sientan mucho más cómodos en el próximo viaje. Una maravilla. Esto en reconocimiento, Julio, a tu generosidad y a la de Lula que hayan venido esta mañana aquí al Observador TV. Generoso eres tú que creíste que podía ser importante que viniera un hombre que solo puede venir a decir cosas de poca importancia, como decía mi gran poeta predilecto, León Felipe Camino. Gracias, Julio. A ti por existir. Nos vemos. A ti.